El metal frío se presionó contra mi sien. Justo en mi propia sala. «No es solo una firma, cariño», dijo mi padrastro Mark, con la voz temblando un poco. «Tu mamá habría querido esto. No lo hagas más difícil». Pero yo no lo estaba mirando a él. Miraba las hojas de papel barato, extendidas sobre la mesa de roble de mi madre. «Me llamo Rebecca Ayres, tengo 28 años. La mayor parte de mi vida he sido la callada. Trabajo como bibliotecaria en nuestro pequeño pueblo, un empleo que mi padrastro y sus hijos siempre llamaron mi pasatiempo. No era glamuroso, pero era mío. Cuando mi mamá murió hace 6 meses, mi mundo se encogió. Encontré consuelo en el silencio de la biblioteca, en el olor del papel viejo y la goma de encuadernación. En las cenas familiares, que parecían más obligaciones que reuniones, yo me convertía en un fantasma. Era la persona sobre la que hablaban, no con la que hablaban. La que esperaban que asintiera, que estuviera de acuerdo, y luego lavara los platos en silencio. Me miraban y veían a una chica débil, en duelo, que había heredado una casa demasiado grande para ella. En sus ojos, yo era una ingenua, una bibliotecaria de buen corazón, fácil de asustar para que entregara todo lo que mi madre había construido con tanto esfuerzo. Pensaban que era débil, pero olvidaron lo más importante que mi mamá me enseñó: las personas más calladas suelen ser las que más escuchan, y las más preparadas. ¿Tu familia alguna vez te ha tratado así, como si fueras invisible? Cuéntame en los comentarios desde dónde me ves. Yo leo cada uno. Y quiero que sepas que no estás solo. El día en que todo explotó fue un martes gris, un mes después del funeral de mi madre. El cielo era color pizarra y una lluvia fría golpeaba las ventanas. Escuché un auto estacionarse y luego golpes fuertes en la puerta. Era mi padrastro, Mark, con sus 2 hijos adultos, Jessica y Tom, flanqueándolo como guardaespaldas. Entraron de golpe antes de que pudiera abrir por completo, trayendo con ellos el aire húmedo y helado. «Andábamos por el vecindario», dijo Mark con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pensamos pasar a ver cómo estabas». Jessica ya inspeccionaba la sala, sus ojos deteniéndose en los muebles antiguos de mi madre. Tom, un hombre grande que siempre ocupaba demasiado espacio, se quedó junto a la puerta, con los brazos cruzados, bloqueando mi única salida. Traían un sobremanila grueso y Mark lo dejó caer sobre la mesa del comedor con un golpe seco. «¿Qué es esto?», pregunté, apenas en un susurro. «Solo unos papeles para simplificar las cosas», dijo, sacando un montón de documentos. El papel se sentía barato, endeble. «Creamos un fideicomiso familiar. Es para administrar los bienes de tu madre. En realidad te protege, así tendrás menos de qué preocuparte». Su tono era el mismo de siempre conmigo, lento, condescendiente, como si le hablara a una niña. Hablaba de ceder mi casa, mi herencia, todo lo que mi madre me había dejado, como si fuera un permiso para una excursión escolar. Un nudo frío se me formó en el estómago. Vi la línea de la firma donde estaba impreso mi nombre. Negué con la cabeza. «No», dije, con voz baja pero firme. Los deseos de mi mamá fueron muy claros. Su abogado está manejando todo. Ahí fue cuando se le cayó la máscara. La sonrisa amable de Mark desapareció, reemplazada por una línea tensa y furiosa. Jessica resopló desde el sillón. «Después de todo lo que papá hizo por tu madre, así es como actúas. Nosotros fuimos más su familia que tú en esos últimos años». «Y ella era mi madre», dije, con las palabras pesando en mi boca, «y él era su esposo». Tom tronó la voz desde la puerta, dando un paso al frente. La discusión subió de volumen, sus voces resonando en la casa que antes estaba llena de la risa de mi madre. Rodearon la mesa, acercándose más y más. Me sentí pequeña, acorralada. Finalmente, la voz de Mark bajó a un tono bajo y escalofriante. «En verdad no quería llegar a esto, Rebecca». Metió la mano en su chaqueta de cuero gastada. Mi corazón se detuvo. Sacó una pistola pequeña y oscura. Se veía increíblemente pesada en su mano temblorosa. Me apuntó directo a la cabeza. El clic metálico al amartillarla fue el sonido más fuerte que había escuchado en mi vida. Me empujó un bolígrafo a la mano, el plástico frío contra mi piel. Su dedo señaló la línea de la firma. «Firma los papeles, Rebecca. Ahora». Ese terrible momento no surgió de la nada.
Fue la cima de una montaña de insultos y traiciones que se habían acumulado durante semanas. Todo comenzó de manera sutil, justo después del funeral. Matt convocó una reunión familiar en la casa para hablar de la herencia de mi madre. Por supuesto me invitó, pero mi invitación era solo para aparentar. Él se sentó en la cabecera de la mesa, en la silla que había sido de mi papá, y expuso sus planes. Hablaba de inversiones, propiedades y cuentas. Intenté hacer una pregunta sobre el testamento, algo que mi madre y yo habíamos discutido, pero él solo agitó la mano con desdén. No preocupes tu cabecita bonita por eso, me dijo, dándome una palmada condescendiente en el brazo. Todo esto es aburrido y complicado. Nosotros lo manejaremos por ti. Jessica y Tom se rieron entre sus tazas de café. Sentí un calor de vergüenza subir por mi cuello. Tenía 28 años, con título universitario, y me trataban como a una niña que se coló en una reunión de ejecutivos. No querían mi opinión. Querían mi silencio. Querían mi obediencia. Me quedé ahí una hora, espectadora de una conversación sobre mi propia vida, mi propio futuro. Salí de esa reunión sintiéndome completamente impotente, justo como ellos querían. Creí que no podía ser peor que ser ignorada. Me equivoqué. Una semana después, Mark insistió en una cena familiar en un elegante restaurante italiano del centro. Dijo que era para levantar el ánimo. El lugar estaba lleno, con el murmullo de conversaciones y el tintinear de copas de vino. Yo solo quería una cena tranquila, pero Jessica tenía otros planes. A mitad del aperitivo, se inclinó hacia mí, hablando lo suficientemente fuerte para que las mesas cercanas escucharan. De entonces, Rebecca, ¿sigues sellando libros en esa biblioteca polvorienta? Sabes, de verdad deberías buscar una carrera de verdad. Mamá siempre estaba tan preocupada de que no estuvieras alcanzando tu potencial. Cada palabra era un dardo lanzado con precisión. Mark intervino, riéndose mientras giraba el vino en su copa. Tu madre siempre esperó que hicieras algo más ambicioso, cariño. Ella solo quería lo mejor para ti. Estaban torciendo el amor de mi madre para usarlo como un arma contra mí. Pintaban mi vida simple y feliz como un fracaso. La gente en la mesa de al lado empezaba a mirar. Sentí la cara arderme y solo bajé la vista a mi plato, empujando la pasta con el tenedor. Quería desaparecer. Quería gritarles que mi madre estaba orgullosa de mí, que amaba mi pequeño pasatiempo porque me hacía feliz. Pero me quedé callada. Mi silencio era lo que los alimentaba. Los hacía sentirse fuertes. Esa noche manejé a casa llorando, sintiéndome más pequeña e insignificante que nunca en mi vida. Lo peor era que la mayor traición todavía estaba por venir. La gota que derramó el vaso ocurrió apenas una semana antes del incidente con la pistola. Entré a la recámara de mi madre, un cuarto que casi siempre mantenía cerrado porque dolía demasiado estar ahí. Quería encontrar una foto de nosotras en un viaje que hicimos a la costa. Mientras miraba alrededor, noté que algo andaba mal. El pesado joyero ornamentado que siempre estaba sobre su tocador había desaparecido. El corazón se me hundió. Estaba lleno de piezas que ella había coleccionado toda su vida. Pero más que eso, contenía su anillo de bodas de mi padre y el relicario de su madre. Era para mí. Me lo había dicho cientos de veces. De inmediato le llamé a Jessica. Su voz al teléfono fue fría, despectiva. ¿Un joyero? No tengo idea de qué hablas, Rebecca. Seguramente lo perdiste. Mentía. Yo lo sabía. Pero no tuve pruebas hasta 2 días después. Publicó una foto en redes sociales. Estaba con sus amigas sonriendo. Y ahí, colgado en su cuello, estaba el relicario de mi abuela. Un óvalo de plata único con un pequeño pájaro grabado. Inconfundible. Me temblaban las manos cuando volví a llamarla. Esta vez, su voz destilaba veneno. Ah, esta cosita vieja. Se burló. Mamá habría querido que fuera mío. Yo soy la que aprecia las cosas finas. Tú solo lo habrías dejado guardado en una caja polvorienta para siempre. No se trataba de las joyas. Se trataba de borrar. No solo intentaban quitarme mi herencia, querían robarme mis recuerdos. Querían borrar cada pedazo de mi madre que me pertenecía. Reescribir la historia para que fueran ellos a quienes más había amado. Ahí supe que no se trataba solo de avaricia. Se trataba de crueldad.
Y supe con una certeza que me heló hasta los huesos que no se detendrían hasta quitarme todo. Pero lo que ellos no sabían, lo que nunca podrían imaginar, era que mi madre ya había previsto todo esto. Mi mamá conocía la verdadera naturaleza de Mark. Había visto la codicia brillando en sus ojos mucho antes que yo. En el último año de su vida, mientras enfermaba más, no solo se preparó para morir. Se preparó para la batalla que vendría después. Pasamos meses con su abogado de bienes, un hombre amable y astuto llamado señor Evans. En su oficina silenciosa, llena de libros, mi madre le expuso sus miedos. Mark es un buen hablador, le dijo al señor Evans, con la voz débil pero firme. Puede convencer a cualquiera. Cuando yo ya no esté, intentará quitarle todo a Rebecca. Le dirá que es lo mejor para ella. Así que hicieron un plan. Mi madre no escribió un testamento simple que pudiera ser impugnado y arrastrado en los tribunales durante años. En su lugar, estableció algo llamado fideicomiso irrevocable. Un año completo antes de morir, transfirió legalmente todo, la casa, sus ahorros, sus inversiones, a ese fideicomiso. Me nombró la única administradora. Eso significaba que, legalmente, yo ya era dueña de todo. El testamento era solo una formalidad. El verdadero poder estaba en los documentos del fideicomiso que yo guardaba bajo llave en una caja de seguridad. El señor Evans me hizo leer cada línea. Me explicó los términos legales hasta que los entendí a la perfección. El conocimiento es tu escudo, Rebecca, me repetía. Mi madre me hizo prometer que no le diría nada a Mark ni a sus hijos. Deja que piensen que eres débil, me dijo, apretándome la mano. Déjalo subestimarte. Será tu mayor ventaja. Así que mientras ellos veían a una bibliotecaria callada, yo pasaba mis noches volviéndome experta en leyes de propiedad. Mientras ellos veían a una hija en duelo, yo estaba documentando cada palabra cruel, cada amenaza, cada comentario condescendiente. Anotaba fechas, horas y citas exactas en un cuaderno. No solo estaba soportando sus abusos. Estaba construyendo un caso. Ellos creían que jugaban una simple partida de damas contra una novata. No tenían idea de que mi madre ya me había enseñado cómo ganar al ajedrez. Mi único aliado en esta guerra silenciosa era el señor Evans. Tenía unos 60 años, un carácter calmado que podía apaciguar cualquier pánico. Había sido abogado de mi madre por 30 años y me apreciaba. Después del funeral, me llamó a su oficina. Tu madre fue una mujer brillante y cuidadosa, me dijo, con los ojos llenos de compasión. Ella vio venir todo esto. El plan está en marcha. Todo lo que tienes que hacer es mantener la calma y seguirlo. Llámame si te sientes amenazada. Tenemos un protocolo. Guardé su número en marcación rápida. Con los días convertidos en semanas, la confianza de mi familia política se infló hasta convertirse en pura arrogancia. Mi silencio respecto a la herencia no lo veían como fuerza, sino como sumisión aterrada. Empezaron a actuar como si ya fueran los dueños de la casa. Mark tomaba llamadas en la sala, hablando en voz alta de precios de bienes raíces y diciendo cuándo vendamos la casa. Una tarde, Jessica llegó con una cinta métrica y empezó a medir las paredes de la habitación de invitados, comentando de qué color iba a pintarlas. Estaban tan seguros de que yo me derrumbaría. Luego escalaron sus tácticas. Empezaron a mandarme cartas impresas de internet, que estaban llenas de términos legales en negritas y subrayados que ni siquiera entendían. Amenazándome con llevarme a la corte, inventando fechas límite falsas. Las cartas eran torpes, de aficionado, y francamente patéticas. Querían asustarme con humo y espejos, sin darse cuenta de que yo tenía un escudo de acero sólido. La tensión finalmente se rompió cuando el señor Evans les envió una carta oficial, legalmente vinculante, del fideicomiso. Era simple y directa, les informaba que no tenían ningún derecho legal sobre los bienes de mi madre. Era un disparo de advertencia, una oportunidad para que se retiraran. La ignoraron por completo. En sus mentes codiciosas, tenía que ser un farol. ¿Cómo podría yo, la callada bibliotecaria, haber hecho algo tan astuto? Decidieron que ya no podían confiar en amenazas legales falsas. Necesitaban mi firma en sus documentos fraudulentos y estaban dispuestos a todo para conseguirla. Eso fue lo que los llevó a mi puerta en aquel lluvioso martes. Eso fue lo que llevó al frío y pesado peso de una pistola contra mi cabeza. Creían que era su jugada final, su jaque mate.
No tenía ni idea de que todo era parte del plan de mi madre. Y ahí estaba yo, en mi propia sala, con un arma en la sien. La voz de Mark estaba cargada de una falsa simpatía repugnante. Solo fírmalo, Rebecca, y todo esto se acaba. Podemos ser una familia otra vez. Mi hermanastra, Jessica, asentía con entusiasmo, con los ojos fijos en los papeles. Tom estaba junto a la puerta, una montaña de intimidación. Mi corazón latía con fuerza, pero por fuera yo estaba tranquila. Los meses de preparación con mi madre y el señor Evans me habían preparado para ese momento exacto. En lugar de llorar, en lugar de suplicar, hice algo que jamás esperaron. Sonreí. Era una sonrisa pequeña, silenciosa, pero en el intenso silencio de la sala fue como si explotara una bomba. La confusión cubrió el rostro de Mark. Su mano tembló levemente. ¿De qué te ríes?, chilló Jessica, su voz aguda y nerviosa. Y él habla en serio, solo firma el papel. Con calma, puse la pluma sobre la mesa, junto a los documentos fraudulentos. Miré directamente a Mark. Puedes guardar la pistola, Mark, dije con voz firme. Esto no va a funcionar. Su cara se retorció de rabia. Me presionó el cañón más fuerte contra la piel. No me provoques, Rebecca. No estoy jugando. Y yo, respondí. Esos papeles no valen nada. Mi firma no sirve en ellos. Tu firma tampoco. Metí la mano en mi bolsillo, despacio, deliberada. Por un segundo, pensaron que estaba sacando un arma. Pero lo que saqué fue mi teléfono. Sus ojos siguieron cada movimiento. Deslicé la pantalla y presioné un solo botón. Lo puse en la mesa, en altavoz. Una voz calmada y autoritaria llenó la habitación. Hola, Rebecca. ¿Todo bien? Era el señor Evans. Sin apartar la mirada de Mark, respondí. Hola, señor Evans. Estoy bien. Solo que tengo aquí a Mark, a Jessica y a Tom. Están insistiendo en que firme unos papeles para transferir la casa a un nuevo fideicomiso. Hubo una breve pausa. El único sonido era el tic-tac del reloj de péndulo en el pasillo. La voz de Evans regresó, ya no cálida, sino fría y dura como el acero. Mark, tronó su voz desde el pequeño altavoz. Habla David Evans, abogado de la herencia de Sarah Hayes. Estoy legalmente obligado a informarte que la propiedad de esta dirección, junto con todos los bienes financieros asociados, se encuentran en el fideicomiso irrevocable de Sarah Hayes, del cual Rebecca es la única administradora. Cualquier documento que intentes hacerle firmar es fraudulento y, por lo tanto, nulo e inválido. La cara de Mark se puso blanca. La mandíbula de Jessica se abrió. Evans no había terminado. Además, esta llamada está siendo grabada como evidencia. Y deben saber que una patrulla fue enviada a su ubicación en el momento en que contesté esta llamada, de acuerdo con el protocolo de coacción que Rebecca y yo establecimos para su seguridad. Deberían estar llegando en unos 60 segundos. El color se esfumó del rostro de Mark. Su brazo cayó débil. El arma pesada se deslizó hasta la mesa de roble, chocando junto a la inútil pila de papeles. El sonido retumbó en el silencio mortal. Jessica y Tom se miraron, máscaras de puro pánico e incredulidad. Habían entrado creyéndose depredadores, acorralando a un cordero indefenso. No sabían que eran ellos los que habían caído en una trampa perfectamente tendida. No dije una palabra. Solo los miré, viendo cómo su mundo se desmoronaba frente a ellos. El aullido de la sirena se acercó, cortando la tarde lluviosa, justo como Evans había prometido. 2 patrullas llegaron frente a la casa, sus luces azul y rojo iluminando las paredes de la sala. Cuando los oficiales tocaron la puerta, fue Tom quien la abrió, pálido y sudoroso. Mark seguía congelado, mirando el arma en la mesa como si nunca la hubiera visto. Los policías fueron calmados y profesionales. Yo expliqué la situación en voz baja, señalando la pistola, los papeles y mi teléfono, que aún grababa todo. No tuve que alzar la voz. La evidencia hablaba por sí sola. Nos separaron, llevándose a Mark, Jessica y Tom afuera para interrogarlos. No presenté cargos por la amenaza. Mi madre me había enseñado que las mejores victorias no siempre son las más ruidosas. En lugar de eso,
Al día siguiente fui al tribunal con el señor Evans y solicité una orden de restricción permanente contra los tres, usando el diario con todo su acoso y la grabación de la confrontación final como pruebas. El juez la concedió sin dudarlo. Verlos ser notificados, ver cómo finalmente entendían que ya no tenían ningún poder sobre mí, fue la única justicia que necesitaba. Lo sacaron de mi vida con la misma quietud con la que habían intentado arruinarla. No solo habían perdido una herencia a la que nunca tuvieron derecho. Habían perdido la última conexión con mi madre. Me habían perdido a mí. Nunca los volví a ver. Nunca miré atrás. Por primera vez desde que mi mamá se fue, el silencio en la gran casa no se sintió como vacío. Se sintió como paz. Se sintió como libertad. Se sintió como hogar. La traición familiar puede sentirse como la experiencia más solitaria del mundo. Pero no estás solo. Si alguna vez encontraste la fuerza para defenderte de quienes se suponía que debían protegerte, dale clic al botón de suscribirte. Tu historia merece ser escuchada. Compártenos un pedacito en los comentarios.